España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, lo sabemos. Esta esperanza de vida, según los últimos datos del INE, está en los 83,5 años. Pero lo importante, además de llegar, es cómo llegar. El doctor Ángel Durantes Prados es experto en envejecimiento saludable, es pionero de la medicina preventiva anti-envejecimiento en España y acaba de publicar un libro interesantísimo que lleva por título Joven a los 100 y en el que asegura que podemos llegar a esa edad, a los 100 años, sintiéndonos más que bien. Claro, está siguiendo una serie de pautas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Eli. Bueno, ¿de verdad se puede llegar a los 100 años en un buen estado de salud? Bueno, es algo que podría alcanzarse. De hecho, ya lo han conseguido pues no pocas personas, que son los que se les llama los centenarios. En cuanto al buen estado de salud, no el llegar, sino llegar en un estado de salud relativamente bueno, es ya más difícil, evidentemente, ¿no? Pero es posible. Y sabemos que cumpliendo pues una serie de buenos hábitos de vida, sí, es posible y una serie de controles, pues poder alargar lo que se conoce como la vida en buena salud percibida, que hoy en día en España se llega hasta los 60 años. Eso quiere decir que el 50% de la población española se encuentra en una buena salud percibida, buena o muy buena, hasta los 60 años. Y a partir de los 60 años ya perciben su salud como regular, mala o muy mala. Claro, de 60 a 100 es una vida entera, son 40 años más. Lo que no quiere decir que no sea posible alcanzarlo. Y ya digo que sí hay gente que lo ha conseguido. Acabáis de hablar del cantante norteamericano que ha muerto de Harry Belafonte. Belafonte, perdón, sí, 96 años. Con 96 años. Bueno, este señor ha superado la esperanza de vida media de sus coetáneos, de sus compatriotas, en 73 para el hombre norteamericano, en 23 años. O sea, ha vivido 23 años más que la media de los norteamericanos. Los hombres españoles vivimos casi 10 años más que la media de los norteamericanos. Por eso decíais que la esperanza de vida en España es de las más longevas del mundo. Y luego, bueno, pues lo de los 100 años, pues bueno, es un titular, ¿no? Es un título, un libro. No es imposible, pero lo que sí es posible es que esos 60 de esperanza de vida en buena salud percibida lo podamos alargar, por supuesto, a los 70, a los 80 y a los 90. Eso es muy, muy posible. Pero, ¿desde qué momento tenemos que empezar a prepararnos para superar esos 60 años en buen estado de salud? Porque, claro, habrá quien nos esté escuchando ahora y diga, hombre, pues yo tengo 58. ¿Estoy a tiempo todavía? Por ejemplo, una persona de 58, de 55, incluso de 60, que a lo mejor hasta ahora se está sintiendo bien y a lo mejor no cumple con todos los requisitos para llevar una vida saludable, pero bueno, más o menos, ¿puede hacer algo para llegar a esos 80 o quién sabe si los 100 años en buen estado de salud? Sí. Bueno, la respuesta es que nunca es tarde para empezar. Bueno. En realidad, pues cuanto más tarde empecemos, pues la ventana de oportunidad para hacer las cosas bien, pues la hemos ido perdiendo, obviamente. Si empezamos a tener esos buenos estilos de vida desde nuestra infancia y adolescencia, las probabilidades de comprimir la morbimortalidad, de hacer que las enfermedades que se asocian al envejecimiento lleguen más tarde, son superiores que si ya empezamos cuando las tenemos en su fase subclínica o silente, cuando ya están instauradas dentro de nosotros, ¿no? Realmente siempre hablamos de que el momento ideal de comienzo sería en torno a los 35, 40 años, que es a partir de ese momento cuando empiezan a subir en su frecuencia de aparición todas esas enfermedades que se asocian al envejecimiento, las cardiovasculares, las metabólicas como la diabetes,
la enfermedad neurodegenerativa, el cáncer, es cuando empiezan, ¿eh? No quiere decir con esto que haya muchos casos de Alzheimer con 35, evidentemente, pero si nosotros miramos las gráficas estadísticas, vemos que ahí a los 35-40 es cuando empieza a subir. Y además, por otro lado, si hay datos moleculares que nos dicen que a partir de esa edad ya se empiezan a ver signos de envejecimiento en nuestras células. Así que la edad ideal para comenzar sería 35-40, nunca es tarde. La media de edad de mis pacientes está en la década de los 50, tengo los jovencitos de 30 y muchos, y luego también tengo gente que empieza con 70. También son los menos, porque la conciencia saludable ha ido cambiando. Realmente el hacer medicina preventiva, proactiva, es algo que está calando en las generaciones ya más jóvenes. La gente ya nacida anteriormente a los años 50 es algo que no lo han vivido, porque ellos siempre consideran que ir al médico es cuando se está mal, no cuando se está bien. Exactamente. Bueno, yo creo, doctor Durantes, que todos hemos escuchado esto de, bueno, yo seguramente voy a vivir mucho tiempo y bien porque mis padres tienen 90 años y están estupendos, o porque mis abuelos murieron muy mayores. ¿Cuánto tiene que ver la genética? Ya no solo en la esperanza de vida, sino también en el estado de salud al que llegamos a esas edades. Pues tiene que ver bastante menos que los estilos de vida, sobre todo si hablamos, me has dicho 90 años. La esperanza de vida, la longevidad y la esperanza de vida en salud, las dos tienen un componente genético que no pasa del 30-40%. El resto tiene que ver más con el ambioma, con nuestra correlación o nuestra relación con el medio ambiente, el cómo nos tratemos nosotros a nosotros mismos y el cómo la vida nos trate a nosotros. Cuando hablo de cómo nos tratemos nosotros a nosotros mismos, es eso, cómo comemos, si hacemos ejercicio o no, si estamos todo el día sentados, si fumamos, si consumimos drogas o excesivo alcohol. Eso depende de nosotros. Otra cosa que no depende de nosotros es que nos haya tocado vivir en un país en guerra, o en algún lugar peligroso, o en una sociedad deprimida, en una ciudad muy contaminada. Eso no depende tanto de nuestros hábitos de vida, pero sí influye sobre nuestra vida, o que estemos sometidos a un estrés laboral, afectivo, de algún tipo, que no depende tanto de nosotros. O sea, eso podemos intentar tomar estrategias de control, pero al final el estrés es una de las principales causas de que envejezcamos prematuramente. Bueno, y luego, perdona que te termino la respuesta. Por supuesto. Y es que a partir de los 100, ahí sí que hay un peso genético muy importante. O sea, cuando ya los estudios que se hacen en centenarios, que son los que han sobrepasado los 100, y los supracentenarios, que son los que han sobrepasado los 110, ahí ya sí que se ven que tienen una genética favorable para conseguir eso. Bueno, probablemente los de 90 son buena genética con estilos de vida relativamente buenos, pero que se han quedado en los 90, porque ya los 90 son muchos, ¿eh? O también pueden estar los que no tienen buena genética, pero tienen muy buenos estilos de vida. Claro. Bueno, dentro de los estilos de vida, doctor, ya nos dice cosas que todos sabemos, aunque muchas veces, bueno, pues no ponemos en práctica. La alimentación, el ejercicio, el no fumar, el no beber. Es decir, ¿cuánto peso tienen también las relaciones sociales? Porque yo he escuchado en algún momento que las personas que tienen una soledad no deseada, que no se relacionan con el resto de la gente, tienen menos posibilidades, una, de cumplir más años y de hacerlo en buen estado de salud. Pues muchísimo, Eli. Y además salen, últimamente todo este mundo de la longevidad y de la gerociencia está bastante de moda, ¿no? Yo creo que porque es un cambio de la humanidad muy relevante, ¿eh? O sea, es que hace 100 años vivíamos 30 años menos, y esto implica aspectos económicos, sociales, de todo tipo. Podemos llegar a vivir
casi más tiempo jubilados que trabajando. Entonces, imagínate el impacto que puede producir eso en todo. Perdona, la pregunta sí, las relaciones sociales, la importancia que tienen. Sí, que te decía, hay estudios muy recientes sobre la soledad, la vinculación, la cooperación, la familia, los amigos. De hecho, las zonas más longevas, esas que se llaman las blue zones, las zonas azules, ¿no?, que son regiones del mundo que desde los años 90 se han ido investigando porque había un alto porcentaje de centenarios, pues algo que coincide en todas ellas, que pueden estar tan alejadas como Costa Rica y Japón, zonas o Grecia, todas ellas coinciden en que la vida social es muy alta, o sea que hay una vinculación con los vecinos, con la familia, que se ayudan, que disfrutan conjuntamente de la vida. Así que efectivamente la soledad, el aislamiento no es bueno. No, y también hay estudios sobre el deterioro neurocognitivo vinculado con esto, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, todo, absolutamente todo. Tremendo. Una curiosidad, doctor, porque siempre es verdad que cuando hablamos de esperanza de vida y hablamos de calidad de vida también, bueno, siempre hay una diferencia bastante notable entre hombres y mujeres. En este caso, si hablamos de esperanza de vida, la media de las mujeres está, hablo de nuestro país, en 85 y pico, el de los hombres 5 años menos. Esto antes siempre se decía, hombre, es que los hombres trabajan fuera, tienen más riesgos y demás, pero en estos momentos, ¿a qué se debe esa diferencia? No lo sabemos todavía. Ahora mismo, esta mañana, me he leído un magnífico artículo del Washington Post precisamente sobre esto, y viene y hablaba de todas las instituciones que ya hay en marcha en Estados Unidos preocupadas por lo que ellos denominan el men's health, la salud de los hombres, ¿no? No se sabe muy bien, pero los ratios de mortalidad de hombre versus mujer son muy superiores en todas las edades. O sea, no solamente ya cuando nos morimos, sino que tú miras el ratio de mortalidad en la década de los 20, entre los 20 y 30 años, y ves que los hombres, por ejemplo, leía que en Chile es 3 veces superior en ese rango etario el de los hombres que el de las mujeres. Y vas década por década y en todas morimos más los hombres, lo que quiere decir que evidentemente no somos los fuertes. Parece ser que somos los débiles, no los fuertes. Eso se ve. Y no se sabe perfectamente por qué es. Hombre, a veces se le atribuye el rol de la masculinidad en los comportamientos, ¿no? Porque claro, si tú vas a ver los índices de suicidio o de accidente de tráfico o de muerte violenta, sobre todo en los jóvenes, ahí ves que ganamos por goleada. Pero cuando te vas a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, al cáncer, a la demencia, es que también ganamos por goleada, ¿no? Es atribuible eso a lo más sencillo pensar es las hormonas, ya está. Son las hormonas las culpables. Pero no está tan claro que sean las hormonas las culpables, porque no podemos culpabilizar a la testosterona del hombre para que tenga más diabetes o para que tenga más enfermedad cardiovascular. Eso no está demostrado. Así que es un hecho, es una evidencia y la causa la sabemos muy bien. Bueno, se está mirando que la mujer se preocupa más de la salud. Tiende más a ir, sí, y además el ratio de visitas al médico de mujeres y hombres, al menos en estos estudios norteamericanos, es bastante superior el de la mujer. A veces se le atribuye al hecho de que la mujer se queda embarazada y necesita del apoyo y de la ayuda de los obstetras, ¿no? Y de los ginecólogos para ver cómo va eso. Y sin embargo, el hombre solamente va a la consulta ya en lo que se le llama la consulta Viagra, que es cuando le interesa ir al hombre al médico, cuando ya no funciona sexualmente. O cuando tiene problemas prostáticos, es decir, que se empieza a interesar por su propia salud ya excesivamente tarde. La mujer ha llegado varias décadas antes, o algunas décadas antes, porque tuvo que empezar a ir a su revisión ginecológica.
Y esto es un poco lo que pudiera ser, ¿no? Y entonces allí se está hablando de fomentar la medicina preventiva en el hombre, porque realmente no debería haber ese hueco tan fuerte entre la morbimortalidad del hombre y de la mujer. Es curioso, todavía hay muchísimo que investigar por lo que estoy viendo. La medicina anti-envejecimiento. Hombre, es verdad que se ha hecho popular últimamente, aunque ya hay precedentes importantes, precedentes que así todo no han conseguido encontrar ni la fórmula de la eterna juventud, ni la inmortalidad, ni nada por el estilo, aunque algunos lo han intentado. Creo recordar, ¿cómo se llamaba aquella? La doctora Aslan, por ejemplo, que decía que la procaína era fantástica, o tenemos más cerca a Ana María la Justicia, que habla del magnesio. Todavía no hemos encontrado un producto que nos lo tomemos y nos asegure, pues eso, estar más jóvenes y en mejor estado de salud y vivir más años, ¿no? Efectivamente, todavía la fuente de la eterna juventud no existe. Eso por un lado, pero por otro lado te diré que este término que te decía de la gerociencia o la medicina de la longevidad está yendo a una velocidad espectacular. Está habiendo una cantidad de inversión en empresas, en startups de ciencia y de salud, buscando remedios, acciones que actúen directamente sobre las causas del envejecimiento, y casi todas las grandes fortunas hay inversiones. Los de Google, Elon Musk, Jeff Bezos, todas estas fortunas están invirtiendo. O sea, se creó hace un par de años el Altos Labs, un laboratorio en el que invirtió Jeff Bezos y que arrancó con una inversión de $3 billones para estudiar el impacto de la reprogramación celular parcial en el rejuvenecimiento celular, y allí se han fichado a investigadores top de todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe la fuente, o no existe la pastilla milagrosa, pero poquito a poco sí vamos viendo qué tipo de acciones o qué tipo de terapias nos van a empujar a esa esperanza de vida en salud y empujar la propia esperanza de vida un poquito más allá. Mira, el Lancet, que es una de las mejores revistas de medicina del mundo, ya hace un año y pico, escribió un artículo sobre la importancia de empezar a formar a los médicos en este concepto de la longevity medicine, ¿no? Porque viene fuerte, ¿no? Y por otro lado, hoy mismo, ayer y hoy, el National Institute of Health de los Estados Unidos está haciendo un seminario sobre este mismo tema. Y, o sea, es diario la cantidad de actividades que hay. Casi todos los países avanzados tienen un instituto de investigación en el envejecimiento y valoran, pues, cómo medir el envejecimiento, de qué manera impacta el ayuno intermitente o la restricción calórica, o la utilización de algún geroprotector, o si el acúmulo de células senescentes pudiera controlarse, si la inestabilidad del genoma pudiera revertirse, en fin, es algo que viene muy, muy fuerte. Pues que venga fuerte y que venga rápido. y que todos los que estamos aquí lo consigamos ver. Nos hace falta mucha gente como usted, doctor, que estudie estos temas, ya no solo por vivir más, sino por vivir el tiempo que nos toque, pero mucho mejor. Doctor Ángel Durantez Prados, experto en anti-envejecimiento, autor de este libro que recomendamos a todos nuestros oyentes porque es francamente interesante y muy útil además. Estamos todos a tiempo, ¿eh? Los de 35 están en su mejor momento, pero todos los que vamos detrás nunca es tarde, nos lo decía usted mismo. Joven a los cienes, el libro lo edita La Esfera de los Libros.
Así que, doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, pues que tiene usted mucho paciencia y mucho trabajo. Muchísimas gracias. Un placer. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando a Eli del Valle